Esta semana me enteré que el maravilloso power trio mexicano The Warning viene a la Argentina y por supuesto ya compré mi entrada para asistir al show. Excelente. Así que hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal la canción Queen of the Murder Scene en vivo en el Teatro Metropolitan, que dice de la siguiente manera. Comenzamos con puro rock, con un riff muy a lo Warning, ¿no? Estamos en Fa menor. Parece que estamos en Fa menor. Estamos acostumbrados que nos arrojen a tonalidades poco habituales, incluso en el ámbito del rock. Pero fíjate que este condimento característico cromático de ellas es muy propio. Ya me gusta esto, muy bien. Parece que estamos en Fa menor, efectivamente, que hace... Viene siendo una canción derecha, estamos sobre un solo acorde, pero sobre un riff muy característico y muy bien construido. Ahí apareció un organito. Otra vez, tres notas. Con tres notas están construyendo toda una canción, por lo menos en lo que es el riff inicial, la primera estrofa y esta suerte de puentecito hacia otro lugar. Por ahora viene siendo una canción tranquila dentro de todo, entre muchas comillas, porque ya venimos muy acostumbrados a esta clase de rock tan particular que construye The Warning y que nos resulta tan interesante en este canal. Si tenés algún comentario o anécdota o historia acerca del disco en el que apareció esta canción, que si no entiendo mal, lleva el mismo nombre, Queen of the Murder Scene, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios. Lo único que busqué es que desde el año 2018, o sea que ya tiene 5 años y ellas han crecido mucho en ese tiempo. Sin embargo, hay ciertos rudimentos, cierto sabor como esto que sigue conservándose hasta el día de hoy en sus composiciones actuales y les da identidad y autenticidad. Acordémonos de esa palabra. Reutilizan el motivo inicial, pero ahora en vez de haciéndolo primero subiendo, suben para después bajar. Calan en ese sí tan particular. No, God. Lo que se forma es un intervalo que se llama tritono entre el fa y el si. El tritono o quinta disminuida o cuarta aumentada durante el medioevo era considerado el intervalo del diabolus. Porque era un intervalo difícil de cantar, no porque tuviera una connotación religiosa específica o algo medio espiritual, sino simplemente porque era muy difícil de cantar y preferían evitarlo. Entonces le dijeron, bueno, vamos a llamarle el diablo como para que nadie quiera cantar el intervalo de quinta disminuida. Tremendo. Bajamos. No paro de asombrarme con la facilidad con la que logran construir una buena canción. Y siempre usan tres notas, son fanáticas de las tres notas. Do, si, si bemol, do, si, si bemol. Muchos me han comentado en los otros sendos análisis que hicimos acerca de este maravilloso power trio que Pauli es quizás la que más compone en la banda, que se sienta al piano y después lo trasladan a los demás instrumentos. Si no es así, si me estoy equivocando o me confundí integrante, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios y cualquier información adicional siempre es muy bienvenida. Sobre todo ahora que vienen a la Argentina y quién sabe, nos cruzamos con alguno de ustedes por ahí. Oso, antes que explote, ¿escuchaste el bajo que baja? Como siempre, recomendación específica de este canal, utiliza auriculares para escuchar cualquier clase de música porque vas a sentirte muchísimo mejor con vos mismo, con vos misma. El bajo que baja en el maravilloso bajo de Ale también. No falla, el rock tiene eso, tiene cosas muy específicas que no fallan. El bajo que baja no falla. Fa, mi bemol, re bemol. Listo, resolvimos el puente hacia una nueva parte. Maravilloso. Tienen, de alguna forma, hay alguna suerte de formación clásica. Entiendo que ellas han tenido formación ortodoxa de alguna forma y han asistido a alguna institución de formación musical. Hay ciertas cosas que uno dice,
Esto viene de un bagaje cultural mucho más amplio, como por ejemplo ese pasaje final que hace... Fíjate todo el caudal creativo que tienen y que pueden seguir desarrollando. Eso es algo tremendo. Y cómo con pocos elementos, que es algo que notamos mucho en estos análisis, logran crear canciones no solamente que están buenas, que se sienten bien construidas musicalmente, que da gusto escucharlas, sino que justamente eso, uno, sin entender lo que está pasando, puede disfrutar de eso. Y eso es algo muy importante, porque hay que disfrutar de la música, porque disfrutar de la música es también disfrutar de la vida, che. Y no estoy prestándole mucha atención a la letra. Siento que esa es una falla en mis análisis, siempre lo debo reconocer, pero es que la música me lleva tanto que quizás deberían ser videos de media hora para poder hablar de la letra también, porque merece su justo lugar, por eso no me meto tanto. Y por eso no estoy identificando si están diciendo Queen of the Murder Scene, que siendo el título tendría sentido que en algún momento lo mencionaran, así que nada. Decime vos qué opinás. ¿Cuándo viene el estribillo? ¿Ya pasó? ¿Es este que va a venir ahora? Me gusta mucho también cómo Pauli construye diferentes climas a nivel baterístico. Fíjate que es muy inteligente para decir, bueno, acá voy a hacer bombo, tacho, platos. Bombo, tacho, platos. Y después le meto una chancha, los toms, lo hago más tribal como esta parte, ¿no? Que tiene como esta cosa encima, le metieron las luces rojas bien ahí potentes, bien al rock and roll. Claro. Volvieron a saltar al mismo lugar que antes. Cuando clavan ese sí es como, ese es el lugar específico, porque si cambiáramos la nota por una que pertenece a la escala, porque técnicamente el si natural no está en la escala de fa menor, sino que pasa esto. Se vuelve medio arabesco. Otra vez el tecladito. Fíjate cómo van uniendo puentes para ir a las diferentes partes. Ahora probablemente volvamos a la primera estrofa. Creo que lo que pasó antes fue el estribillo porque tenía otro tinte bastante distinto a lo que veníamos escuchando, así que continuemos. Fíjate cómo Dani cambió la intención en el canto y a la vez, si usás auriculares, hay una voz octavada, si no me equivoco, que debe ser la de Pauli, seguramente porque ella siempre tiene un micrófono para cantar, porque justamente para que sea más sencillo mientras está tocando la batería, pero están superponiéndose las dos voces yendo en paralelo, lo que le da muchísimo más grosor a lo que están diciendo, y eso es algo que no había notado antes. De alguna forma sus canciones también tienen como una narrativa cinematográfica, si querés, en el sentido en el que van generando diferentes climas apropiados para lo que está diciendo la letra, porque no es que no le dan importancia a la letra, de hecho le dan muchísima importancia a la letra y me parece que las construcciones musicales que hacen en torno a ellas son muy apropiadas para lo que quieren decir cada vez. Esos doble bombos que mete Pauli, maravilloso. Lo que decía antes de la batería, cómo cambia es ton, 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 ton. Tranquilamente podrían haber hecho exactamente lo mismo que hicieron en la estrofa y en el puente anterior, y sin embargo, cambiando una pequeña cuestión, ya hace que la canción tome un poco de aire, porque nuestras orejas se renuevan, podemos seguir escuchando y disfrutando de la misma. No, claramente, yo en alguna vida pasada tuve ganas de ser baterista y por eso me fijo tanto en eso. Tampoco es que hace una cosa súper loca o virtuosa, por más que lo pueda hacer, sino que toca lo que hay que tocar en el momento preciso, al igual que Ale y al igual que Dani. Cada una ahí soporteando todo maravillosamente bien. Solo. Sí. Fíjate que el solo lo están construyendo sobre el bajo que baja, ¿no? Bueno, cualquier otra sugerencia de canción te voy a pedir que seas tan amable, por favor, que lo dejes escrito debajo en los comentarios. Rock and roll. No te olvides que esto es una versión en vivo en el Teatro Metropolitan, si mal no recuerdo, y están sonando muy bien. Ya tengo muchas ganas de verlas acá. En octubre vienen recién. Faltan casi 2 meses, mes y medio, poquito menos. Tanto insistimos con que a ver si vienen, bueno, vienen por fin y los vamos a escuchar
en vivo. Qué maravilla. Seguramente preparemos un video para esa ocasión, así que te quiero ver ahí también. Hay tiempo, falta un mes, así que no nos pongamos ansiosos. Hay unos gritos detrás, muy bien, claramente eso también está puesto en una pista detrás. Vi por algunos videos de Instagram que Pauli tiene su computadora al lado de la batería desde donde lanza las pistas, si no, algún ayudante de escenario lo podría hacer tranquilamente desde los laterales y no habría ningún inconveniente, pero entiendo que Pauli también, como está manejando el metrónomo, que todos tienen in-ears, así que seguramente todas tengan el metrónomo o la pista de referencia, tocan como muy prolijamente siempre, es algo muy destacable eso, ¿no? Y tienen como mucha cancha, mucho movimiento en el escenario y eso está muy bien. Estamos en el final y ya nos vamos precipitando hacia el último golpe a ver cómo finaliza esta maravillosa canción. Si notas que hay alguna diferencia con la versión de estudio, la del disco original, por favor también déjalo escrito debajo en los comentarios para que podamos ir a escucharla y analizarla también comparativamente para ver qué agregan o qué quitan en las versiones en vivo, que eso es algo muy interesante para entender cómo funciona la cabeza del músico en dos ambientes completamente distintos. Y finiquito. Maravilloso. Como siempre me ha gustado mucho escuchar y analizar a este maravilloso Power Trio. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas y dejar cualquier comentario al respecto en la caja de comentarios justo debajo. Y además te dejo con estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chao.